Le aprecio al titular de Coneval, a José Nabor Cruz, que me tome esta llamada telefónica. Muy buenos días, don José, ¿cómo está? Muy buenos días, Luis, un gusto platicar contigo, con tu auditorio. Igualmente, oiga, después de todos estos datos, primero, para que lo podamos entender con toda claridad en nuestro auditorio, hay que dividir pues las condiciones de pobreza, por decirlo de alguna manera. Hay quien es población vulnerable por carencias sociales, población no pobre y no vulnerable, población vulnerable por ingresos y una parte también de la población pues que desgraciadamente está en una situación de pobreza extrema. ¿Cómo definimos esto de entrada para que lo podamos entender en el auditorio? Bueno, para las definiciones son las siguientes. En cuanto al tema de pobreza extrema, ¿quiénes son los mexicanos que consideramos como pobres extremos? Son los que tengan ingresos por debajo del valor monetario de la canasta alimentaria, que para la zona urbana es de 1,516 pesos mensuales y para las zonas rurales de 1,073.69 centavos pesos mensuales. Pero también, justo en el enfoque multidimensional que Coneval fue pionero en desarrollar, se designaron 6 carencias, te las voy a decir rapidísimo: sí. Rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, por calidad de espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y carencia de alimentación. Si un mexicano reporta al menos 3 de estas 6 carencias y con ingresos mensuales por abajo de la línea de la línea de bienestar mínima, que es la canasta alimentaria, es considerado como pobre extremo. Ahora bien, para la pobreza moderada se consideran a los mexicanos que tengan ingresos mensuales por debajo de la línea de bienestar, que es la sumatoria de la canasta alimentaria y no alimentaria, que es una serie de elementos básicos para la subsistencia. Ajá. A nivel mensual, y al menos 2 que estén reportando al menos 2 de las 6 carencias que te acabo de mencionar. Okay. Entonces, esa es la forma en cómo hacemos la definición para ambos rubros de pobreza extrema y moderada. Perdón que te interrumpa, don José Nabor Cruz, titular del Coneval, pero en el caso de la moderada, lo entiendo así, o sea, es la suma de la canasta básica alimentaria no alimentaria y al menos 2 rezagos. O sea, ahí estamos hablando de ¿cuánto dinero mensual aproximado? Aproximadamente la canasta, el valor de esta línea de bienestar es 3,001 pesos mensuales para las zonas urbanas. Ajá. Y 1,941 pesos en las zonas rurales. Pregunto esto porque también podría escucharse de una manera más atenuante decir pobreza moderada, pero sigue estando muy fuerte. O sea, estamos hablando de personas que ganan menos de 3,000 pesos y que además tienen 2 carencias. Mínimo. Así es. O sea, sí sigue siendo igual de grave. Dime algo, después de analizar y con la fotografía que nos presenta el Coneval, 10 años de distintos programas sociales, ponle los nombres que quieran, porque cada gobierno le pone el nombre que se le pega la gana, pero después de 10 años, pues parece que no hemos avanzado mucho. Justo en la conferencia de prensa que dimos ayer aquí en Coneval, reflexionamos sobre 2 focos rojos. Nosotros consideramos que hay 2 focos rojos en los datos que dimos a conocer. Uno de ellos es la parte de carencia por acceso a la seguridad social. Prácticamente en 2008 eran 72.5 millones de mexicanos quienes reportaban esta carencia. Para 2018 son 71.7 millones. Prácticamente no hubo ningún cambio y de hecho esta es la carencia que mayor número de mexicanos están reportando. Consideramos en Coneval que esto es parte de la explicación del estancamiento de las cifras de pobreza, porque desafortunadamente no bastan los programas sociales que, si bien siempre coadyuvan a tratar de contener los niveles de pobreza, pero también en esta parte económica, macroeconómica, de las variables macroeconómicas, la parte de la informalidad que ha ido creciendo día con día, la parte de precarización que indudablemente va muy ligada con esta carencia de acceso a la seguridad social, pues indudablemente consideramos en un primer análisis muy preliminar, pues constituyó uno de los factores que obstaculizaron una mayor reducción en términos de pobreza, y que si no cambia esta variable de manera coyuntural, de manera estructural, la parte de formalización del empleo, pues indudablemente en el futuro, en el corto y mediano plazo, pues los resultados lamentablemente seguirían siendo en esta misma tendencia de estancamiento en cuanto a los niveles de pobreza y pobreza extrema. Formalización del empleo, formalización también de la productividad, de las actividades económicas, actividades productivas. O sea, lo puedo entender así, lo pregunto, José Nabor Cruz, titular del Coneval, no regalar dinero, nada más.
Formalizar el empleo, sí, pero también robustecer los ingresos. Claro, si uno ve en promedio los ingresos de un hogar, prácticamente el 65-66% del total de los ingresos provienen de los ingresos laborales. También, si uno ve, dependiendo cada decil, probablemente los de menores ingresos, los primeros deciles de la población, pues la parte de las transferencias, donde entra no solamente remesas, sino también programas sociales, es un porcentaje relevante, entre 30 y 40%, pero ya en el agregado nacional, no solamente es relevante los programas sociales, las transferencias a través de programas sociales, sino también otro de los focos rojos que comentábamos el día de ayer es el tema de las remuneraciones salariales, por esta parte del componente tan robusto del ingreso laboral. Entonces, reiterando, sí son importantes, relevantes los programas sociales, pero indudablemente para que tengamos un cambio de escenario también pasa, en este caso de los ingresos, pues de fortalecer los ingresos, remuneraciones salariales de los trabajadores mexicanos, porque te pongo un dato muy puntual. Sí. En este mismo periodo, si tomamos los datos de la ENOE, de la Encuesta Nacional de Empleo y Ocupación, tenemos que en 2008 alrededor del 12% de los trabajadores mexicanos ganaban más de 5 salarios mínimos al día. Desafortunadamente para 2018, que es el mismo año de corte de los datos que ofrecimos el día de ayer, solamente 4.2% de los trabajadores mexicanos ganaban más de 5 salarios mínimos, y el porcentaje que se ha incrementado es el que gana de 2 a 3 salarios mínimos al día. A ver, entonces, espérame ahí tantito, es que el dato es brutal. Sí. 4.2 de los mexicanos ganan más de 5 salarios mínimos al día. ¿Qué sería? Aproximadamente 15,000 pesos mensuales. Ándale, esto es muy importante. Si usted nos está escuchando, por ejemplo, en estos momentos, creo que, déjame contextualizarlo así. Si nos está escuchando usted en estos momentos, si usted gana más de 15,000 pesos al mes, ¿usted está en el 4.2% de la población? Así es. Ándale. Así es. Para darnos una idea del tamaño del país y de la pobreza y de lo que estamos viviendo. Y de las desigualdades en la distribución del ingreso. O sea, así ganes 15,000 o ganes 2 millones. Así es, así es. Ouch. Lo digo porque, si no me equivoco, hace unos 4 años por ahí, José Nabor Cruz, el dato era como de 5.6, una cosa por el estilo. O sea, ahora todavía es menos. Es menos, desafortunadamente, porque justo uno tratando de buscar explicaciones en cuanto a los datos que dimos a conocer el día de ayer, indudablemente detectamos que la parte de remuneraciones de ingresos había decaído y, reitero, tomando las cifras que son totalmente públicas de la NOE, pues uno perfectamente se puede encontrar esta tendencia que se va reduciendo la participación de trabajadores que ganen más de 5 salarios mínimos al día. José Nabor Cruz, titular de Coneval, te aprecio que nos tomes la llamada. Al contrario, un gusto platicar contigo y reiterando la invitación al auditorio que toda esta información que dimos a conocer está en nuestra página de internet, en nuestras redes sociales, y la pueden consultar no solamente a nivel nacional, sino también para cada una de las 32 entidades federativas del país. Gracias, José Nabor Cruz, muy buenos días. Buen día, hasta luego.